Oso. Muchísimas gracias por la charla. Fue increíblemente interesante, de verdad, que tocaran los temas de lo que es la predicción, cómo ha sido cambiada por las religiones y por nuestros pensamientos. Sí, a mí lo que me interesa es entender como desde la historia cómo llega hoy, de que si entendemos la astrología en términos de la predicción, cómo es que se Desde la- juzga y cómo ha sido Sí. juzgado justamente eh, esta situación. ¿A qué nos referimos con predicción y en qué términos, ¿no? Y en ese sentido también es el único propósito de la astrología. Bueno, por eso traer esta temática es como a veces digo, tipo el talón de Aquiles de la astrología a través de toda la historia. Sí, increíble, muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un poco ahora el espacio por cualquier pregunta. Que con Uy, la uy, mano uy, levantada, uy, preguntas en el chat disculpa. no veo, así Enrique, que con la... todo Bueno, oídos. Sole, muchas gracias de veras por compartir este espacio, que lo valoro muchísimo desde lo personal. Considero que necesitamos ir estableciendo esos puentes que mencionabas tú al inicio. Voy estudiando la astrología, no sé, pues quizá unos 4 o 5 años y últimamente me va resonando mucho. Hace poco vi un video tuyo también en el cual conversas con Queiroz Legrais y la cuestión esta de la aproximación, bueno, yo también estoy en ese anhelo de querer entender cuál es el fundamento del hecho astrológico, cómo es que a un nivel simbólico un planeta que está muy, muy, muy lejos puede tener que ver con vivencias, con emergencias personales. Eso es algo que me termina de volar la cabeza, ¿no? Pero en tal caso, mi pregunta iría a... La astrología quizá puede ir dando cuenta de su realidad en tanto que vamos encontrando formas de integrar la realidad física y la realidad psíquica, podríamos decirlo así, porque voy entendiendo de que esta astrología más natural, más conjetural que decías, podría hacer predicciones si es que vamos viendo la dimensión física de la vida, desde ese lado más causal incluso, ¿no? Pero luego es muy complejo cuando se trata de ir viendo ya cuestiones mucho más internas. O sea, también he tratado, por ejemplo, de ir cuadrando con tránsitos, con progresiones, con direcciones, ya mira, tal fecha te va a pasar esto, pero luego no ocurre eso. Y el simbolismo astrológico se expresa de otra manera. Entonces, eh, considero que tendríamos que irnos acercando a ese misterio de la relación entre la psique y la materia. Y de ello no sé qué nos podrías comentar. Eh, que estoy bien, en principio estoy de tu lado, decir que sí. Em, y yo creo que es uno de los grandes tesoros de la astrología, llevarnos a ese, uy, se me moviste el lugar, a ese entendimiento, ¿no? Un entendimiento que en la antigüedad podría ser parte de su paradigma, y esto también me da pie para agregar que dentro de los paradigmas antiguos se entendía la realidad del ser humano de alguna manera como doble, en el sentido de que había una realidad material visible y una realidad inmaterial invisible, pero que tenía cualidad, ¿no? Esta experiencia que yo les decía de chiquita, digamos, ¿no? Es parte de nuestra experiencia, ¿no? Em, pero tenía una cosmovisión que mm, daba justamente marco a esa experiencia. Al mismo tiempo, toda esa experiencia, tanto la dinámica del aspecto invisible y visible de la realidad, estaba fundamentada por una causa final, que es la primera causa, en este sentido cosmológico, que con teocéntrico, en donde Dios es la causa de esa dinámica, ¿no? Entonces la astrología no solo era entendida, y esto es una de las cosas a mí que más me interesa también recuperar este aspecto filosófico de la astrología, porque no solamente es entendida como como interpretación de horóscopos, sino como un entendimiento de la realidad misma, de la dinámica de la realidad, ¿no? En este sentido es una cosmovisión, es una epistemología, ¿no? Em, entonces también hoy como astrólogos muchas veces creo que podemos también caer en las mismas trampas que compartía
a lo último, y si los astrólogos practicantes caemos en esa trampa, es lo que damos a conocer que es la astrología para quien no está en el circuito, ¿no? Esto que decía, parte de la mala reputación de que hoy tiene la astrología surgió por parte de los astrólogos, no por una refutación científica de afuera. De hecho, Kepler, uno de los padres de de la revolución científica, no veía ningún problema en que seguir practicando astrología y el nuevo cambio de heliocéntrico. Ninguno. Eh, Sin embargo, creo que podemos caer en esa trampa, y en ese sentido es que justamente esto que nos hace explotar el cerebro a los astrólogos cuando vemos esa causalidad en el sentido no de causa-efecto, sino más en términos de una sincronicidad, como diríamos hoy en día, que es parte de la cosmovisión antigua, esto que decía que ellos consideran que está todo conectado con todo, ya desde tiempos muy antiguos. Una de estas escuelas que yo les nombraba, que son la escuela estoica, que es una de las escuelas filosóficas que han dado fundamento a la astrología hasta el día de hoy, ellos acuñaron el término simpatía para esta noción, que es la noción de que todo está conectado con todo, tanto lo material como lo no material, ¿no? Y es así que un planeta está conectado con un tipo de cualidad que se manifiesta tanto en los seres humanos como en la naturaleza toda, en las plantas, en los animales, todo, ¿no? Esta idea de anima mundi. Entonces, parten, la astrología se basa y se fundamenta en la idea de que psique y materia son una unidad, ¿no? Entonces el astrólogo descubre eso, algo que ya es, ¿no? Ahora, en la actualidad se considera que esa dinámica está secularizada por el hecho de haber erradicado esta causa final, ¿no? Que es divina, ¿no? En donde parte de la trampa creo que puede ser cuando rápidamente queremos explicar ese misterio, ¿no? ¿Cómo es que funciona esto, ¿no? Y hay un punto en donde creo que justamente ese regalo tan poderoso de la astrología es encontrarnos con el misterio, con eso que no podemos pensar ni podemos nombrar con palabras, ¿no? Pero que tiene una evidencia empírica muy concreta. Muchas gracias, Alea y Enrique. Sí, es muy interesante ver también cómo podemos materializar lo invisible y crear esa conexión de entender que sí está conectado y que no hay división entre estas diferentes realidades. Muchas gracias. Podemos pasar a Gabriel, si tienes la próxima pregunta, por favor. Sí. Hola, muchas gracias por una charla sumamente interesante. Me gustó mucho. A mí me ha interesado la astrología por muchos años y lo que me parece que es importante decir es que las energías de los planetas pueden manifestarse a muchos niveles de conciencia, internos o externos. Y cuando tratamos de definir un presagio o algo así, es completamente imposible porque uno no sabe a qué nivel eso se va a expresar y depende mucho de la conciencia de la persona. Si uno quiere limitarse a situaciones más estrechas, los estudios estadísticos de los Gokelans en los años 60 y 70 son muy buenos porque ellos lo definen en forma muy estrecha, pero dan resultados con muy buenas estadísticas. Pero para mí eso no me resulta tan útil porque no se puede usar como una herramienta de día a día. Yo, como médico homeópata y también muy interesado en la astrología médica, veo en las cartas natales que se puede decir mucho acerca de la persona, pero no siempre los mismos términos se manifiestan
en la misma forma, pero Pero es puedo muy, realizar conjeturas. sí, es muy fácil, por ejemplo, ver una carta natal y decir si la persona es susceptible al síndrome de fatiga crónico o, por ejemplo, si tiene el Sol y Neptunio en aspecto muy duro, o, por ejemplo, si tiene peligros de tener autoinmunidad, por ejemplo, con Marte y Neptunio de manera muy dura, porque los términos que usamos son muy fijos. Marte es el sistema inmunológico, etcétera, etcétera. Esos están bien basados, pero lo que pasa es que la manifestación de eso puede ser a un nivel emocional o a un nivel físico. Entonces se nos escapa. Sí, sí, Mm, sí, definitivamente, definitivamente. Por eso reforzar esta idea de que uno saca conjeturas, ¿no? mm, Además, estamos hablando de un lenguaje que es simbólico, ¿no? No es lineal, si bien tiene un aspecto lineal porque lo vemos manifestado en lo muy concreto, en algo que podemos describir, ¿no? Tiene su manifestación lineal, tiene otros aspectos, justamente el analógico también, uy, te moviste, la alegoría, la metáfora, ¿no? Entonces, justamente y ahí es donde, bueno, tú te estás refiriendo particularmente, bueno, la línea directa que tiene que ver con la astrología médica. Hay distintos tipos de astrología. Cuando hablamos de astrología natalicias, digamos, es más complejo porque estamos también tratando con el libre albedrío, digamos, de la persona. Pero ahí justamente es la pregunta, ¿es el propósito de la astrología la predicción exacta? O esa predicción en realidad nos sirve para administrar el presente, ¿no? Entonces, a partir de poder administrar el presente, yo puedo mejorar mi salud porque si sé que tengo tránsitos muy calientes, puedo comer comidas que me enfríen, entonces no enfermarme. Entonces, esa predicción que decía, te vas a enfermar, ya no me enferma, porque si miro el pronóstico en esta relación con la meteorología y veo que va a llover, después está en mi decisión si salgo con paraguas o no, digo, ¿no? Pero, y después el tema de los distintos estados de conciencia o percepciones está muy ligado, por ejemplo, a lo que nombraba con esta distinción que los mismos astrólogos de la antigüedad hacían entre un tipo de adivinación inductiva y técnica, que implica un análisis para hacer un diagnóstico, ¿no? A partir de mi conocimiento, hago un análisis y de lo que sé puedo hacer una predicción que también, como decía Enrique, a veces se puede dar, pero después cuando se da algo diferente, pero que lo puedo vincular al símbolo, ¿no? Bueno, no era eso, pero tenía que ver con esa cuestión arquetipal, ¿no? Esa misma cadena cualitativa, ¿no? Al que pertenece el planeta. Y parte de la práctica adivinatoria inspirada tenía que ver con que requería otro estado de conciencia, ¿no? Em, eso por un lado, ¿no? Em, y por el otro no me acuerdo ahora qué iba a decir, pero bueno, sí, claramente se puede manifestar en distintos aspectos de la realidad. La astrología nos puede igual indicar hacia dónde es ese aspecto de la realidad, ¿no? Pero en lo que tiene que ver con la astrología natalicia, ese otro elemento desde el cual en todo caso podemos determinar una predicción más correcta, una certeza, podríamos decir, siempre es dada por los dioses, decían los antiguos, ¿no? Ese aspecto adivinatorio no es parte del análisis humano, sino que es una revelación. Es decir, hay que preparar el cuerpo para poder recibir esa revelación, porque esa revelación es dada por los dioses, no es un análisis humano.
¿no? Entonces también eso implica también estados de conciencia que son parte de la práctica del astrólogo, ¿no? Aunque no sean quizás algunas las que abunden, ¿no? Pero de vuelta, traer esta idea de la predicción para administrar nuestro presente y llevarnos hacia la salud. En todo caso, que profundamente yo creo la salud, la función terapéutica de la astrología, tiene que ver justamente con asimilar nuestras vidas a ese orden divino que se expresa a través del movimiento de los cielos, ¿no? Porque acá se abre otro tipo de temática que es para otra charla, pero sí percibimos a los planetas como causas de lo que sucede aquí en la Tierra, o si los percibimos como signos a interpretar aquí en la Tierra, ¿no? Entonces esto nos lleva a lugares muy diferentes, ¿no? Esta idea de la predicción a través de la astronomía a la influencia de los planetas como si fuese causa-efecto, ¿no? Nos llevan a lugares diferentes y tipos y métodos de interpretación con ciencias diferentes también. Y esto también ha sido una tensión de alguna manera, ya los neoplatónicos, por ejemplo, nos vamos a encontrar con varios diciendo, no, 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 la astrología son signos, ¿no? Pero muchas gracias por tu aporte también, que teníamos también un médico ahí con tanto que traje la medicina. Gracias, María, Gabriel. Sí, María, perdón, María. Vale, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por esta charla, me parece súper interesante. Yo quería preguntar algo sobre precisamente ese paradigma de causa-efecto de los planetas frente a la vida de las personas e incluso la vida de los seres dentro de la Tierra. Eh, Creo que es bien importante entender que el conocimiento humano no solamente puede llegar a través del método científico, sino que pueden haber distintas formas de conocer el entorno, conocernos a nosotros mismos, pero también sé que el método científico ha podido ir develando muchos de los secretos o explicando de otra forma muchos de los secretos que empíricamente los seres humanos hemos podido asimilar o interpretar, incluso a través de los signos, incluso a través de las religiones, mejor dicho, toda la forma en cómo tenemos el lenguaje para poder conocer, interpretar y reproducir el conocimiento. Entonces me surge la pregunta, porque hablando un poco de lo invisible y lo visible, etcétera, me surge la pregunta de, bueno, en la época antigua no se sabía que existían átomos, por ejemplo, pero por ahí alguien, Demócrito, si no estoy mal, decía, oiga, todo está hecho de partículas minúsculas que no se pueden dividir, pero pues yo me imagino una persona de esa época de la antigüedad diciendo como, oiga, pero está usted loco, ¿cómo se le ocurre que aquí esté todo pues hecho de arenitas o yo no sé cómo ellos se lo podrían interpretar? Y posteriormente la ciencia al ir eh, avanzando, preguntándose, desarrollando tecnología, etcétera, pudo descubrir qué eran esas partículas de las que se refería Demócrito. Y en ese sentido a mí me surge la inquietud y también como ojalá un deseo que le pongo a la existencia humana de que si es posible que mediante la ciencia se pueda entender un poquito mejor esa relación que tenemos con los planetas, porque es que es innegable que la Tierra no es un planeta aislado que solamente depende de sí misma, sino que dependemos de un sistema solar, el sistema solar depende de otro tipo de sistemas solares, de galaxias, etcétera, y es imposible que seamos todos separados y no tengamos nada que ver los unos con los otros, pero creo que estamos un poco, en cuanto al conocimiento científico, un poco como en la época de Demócrito, como diciendo, bueno, eso estamos viéndolo, lo sentimos muchas personas, lo interpretamos, sabemos que las conjeturas de las que tú hablabas muchas veces son certeras y entonces uno dice, bueno, no es coincidencia, pero pero es posible que en algún momento
la ciencia pudiera encontrar esa llave para entender cómo funciona el mecanismo material o energético, etcétera, un poco ligado a la pregunta que hacía Enrique de la conciencia, eh, cómo esto puede explicarse. No sé si hayan personas que se estén dedicando a esto, porque también el paradigma eh, del método científico, cuando se toma de manera dogmática, hace que se cierren otros saberes y eso es súper inconveniente para el conocimiento humano. Entonces, el simple hecho de decir no, es que no tiene método científico, entonces es inválido y no lo vamos ni siquiera a contemplar, ni a revisar, ni a ver. Y a mí sí me gustaría que existan personas pues, que entiendan un poquito más del tema, precisamente tú que tuviste esta experiencia de conocer a alguien que estudia astrología y astronomía al mismo tiempo, pues que exista gente que se pregunte esto de una manera no paradigmática, sino, bueno, investiguemos, qué es lo que solemos hacer los seres humanos, intentar investigar y descubrir. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Crees que hayan personas en la actualidad? Si los hay, me encantaría saber como para meterme a investigar más. Y si no los hay, ¿qué opinas de poder intentar también descubrir estos saberes astrológicos a través del método científico? Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ti, María Fernanda. Mira, a mí me parece muy interesante esta idea del paradigma y yo diferenciaría la idea de paradigma de la ciencia también, porque fíjate que esto que decía, en el cambio de paradigma a partir de la revolución científica y la reforma teológica, que es muy importante la reforma teológica para dar pie a la revolución científica, una de las cosas que el discurso mainstream, digamos, más instalado, suele decir que como la ciencia moderna erradica de la ecuación y de la investigación todo lo que tiene que ver con lo invisible, ¿no? Si antiguamente se creía que los planetas eran movidos por ángeles, después se creó la tecnología, que esto es cierto, una de las corrientes, después se crea el telescopio y cuando el científico mira por el telescopio y no ve ningún ángel manejando llevando los planetas o ven que los planetas no eran esféricos como se decían, sino que, bueno, la luna tenía cráteres, era un poco feíta, vamos a decir, digamos, en ese sentido, no era perfecta, entonces tira por la borda todas las otras teorías, ¿no? Y esta idea de que entonces se quita, se saca de la ecuación todo lo que tiene que ver con estas fuerzas invisibles eh, que organizan de alguna manera o que mueven lo material y lo visible. Pero sin embargo, la ciencia moderna habla en términos de la gravedad, de magnetismo, no sé, yo nunca vi la gravedad. No sé tú, digamos, en otros estados de conciencia podemos ver los campos magnéticos, pero de primera no. Lo que vemos son los efectos de eso, vemos los efectos de la gravedad. Es decir, hay una cuestión del discurso que seguimos utilizando las fuerzas ocultas, pero no son ocultas, ¿no? No son esotéricas, ¿no? Es la gravedad. Esto está bien porque hay una ecuación matemática que nos lleva a lo del arte productivo, de que hay una manera de que si se hace bien nos lleva siempre al mismo resultado de manera exitosa, ¿no? Que no es lo mismo como sucede en otro tipo de ciencias. La única ciencia no es la exacta, ¿no? Entonces, cómo la ciencia exacta y las ciencias conjeturales se pueden nutrir a sí mismos, pero también implica un cambio de conciencia que es un cambio de discurso también, ¿no? ¿De qué nos estamos contando? Que seguimos trabajando con las fuerzas ocultas y que de la misma manera lo que vemos son los resultados, los efectos de eso. De hecho, en la antigüedad, uno de los tantos nombres que tuvo la astrología es la ciencia de los efectos, ¿no? Em, ¿Los efectos de qué? De la divinidad expresándose en la tierra, ¿no? Porque están las fuerzas ocultas, son los dioses y las diosas. Ahora son los efectos de la gravedad. Entonces hay mucho que tiene que ver justamente con esto del cambio de paradigma. Yo sí, digamos, claramente, y esto
de vuelta, Scientific and Medical Network viene haciendo un gran trabajo al respecto. Hay muchos ejemplos que podemos ver de científicos planteando nuevos paradigmas ya desde el siglo pasado, del siglo XX, mediados del siglo XX. La idea de campos mórficos, la idea de la física cuántica, ya nos puede ir dando ciertas ideas filosóficas, científicas, que reactualizan estas mismas ideas antiguas, ¿no? Actualizadas al día de hoy, ¿no? Desde la ciencia, desde las espiritualidades contemporáneas. Yo creo que, y estoy hilando también una pregunta que dejó también Enrique en el chat y algo que nombraba Gabriel respecto a las cuestiones estadísticas, hay toda una línea astrológica que tiene que ver con la investigación estadística, es decir, tales posiciones estadísticamente generan estos efectos, son los mismos. Y ahí yo creo que se corre el riesgo de querer llevar la astrología conjetural a la productiva, y el problema de eso es que deja la parte interpretativa fuera. Porque si decimos entonces estadísticamente, siempre que un planeta está emplazado de determinada manera, pasa esto, ¿no? Y es querer llevar la astrología a lo productivo. Pero la interpretación es fundamental en la astrología, ¿no? Entonces, yo ahí creo que la cuestión estadística, yo creo que puede hacer agua en el sentido de la investigación científica, pero en cuanto al método científico, yo creo que tiene mucho que aportar, digamos, en cuanto a esto de los efectos. Acá hay algo que me hace acordar, bueno, a Rupert Sheldrake, que es uno que, bueno, ha participado también quien han traído esta idea de los campos mórficos y ha hecho mucho trabajo de investigar científicamente determinadas prácticas espirituales. Por ejemplo, la meditación, ¿no? Pongo esa como ejemplo, pero él investigó creo que 7, tiene un libro al respecto, 7 prácticas espirituales. Si empíricamente, es decir, digamos, la experiencia empírica nos demuestra que la meditación trae salud, ¿cómo no va a ser de interés de la medicina? Si empíricamente podemos ver que trae salud. No es algo solamente esotérico, hippie, New Age. Hay que darle la relevancia en esos términos, ¿no? Y esto tiene que ver con que él se puso a hacer un estudio con muchas personas, a hacer un grupo de control, digamos, todas. Esto es lo que hacemos también en las universidades. En la universidad, investigando la astrología misma, realizamos artículos, y, digamos, de otro tipo que tienen que ver con la relación del ser humano en la cultura y el cielo, pero es realizar artículos académicos, desde las ciencias humanísticas, respecto a la astrología. Eh, a veces son más bien históricas, a veces tienen que ver con realizar cuestionarios, con realizar entrevistas, con realizar pruebas, de la misma manera. En esta idea de que también hay hipótesis, hay una deducción, hay un análisis y se plantea un resultado que, bueno, también se puede poner a prueba, pero es ciertos mismos mecanismos, ¿no? Pero en términos de dar una explicación científica a la astrología, yo creo que están estas alarmas al mismo tiempo que los paradigmas sí que están cambiando, ya tenemos mucha evidencia al respecto. La Scientific and Medical Network hace un gran trabajo en esa investigación y divulgación de estos temas, y yo creo que es una cuestión de tiempo, nada más. Gracias. Solo quiero decir que tenemos 6 minutos. Natalia, yo sé que tienes la mano levantada. No sé si queremos dejar que Marita diga algo antes de concluir. O no me demoro nada porque es que va en línea con lo que estaban diciendo, entonces quise también hacer el comentario y ya le damos la palabra a Marita, así nos pasemos un poquito. Marita, tranquila que vas a poder participar. Sí, digamos, el tema que estaban hablando, el tema estadístico, pues justo a mí me causa muchísima curiosidad porque pues vengo de una formación de ingeniera química y fue por una experiencia personal que tuve anómala, llamémosla así, que empecé como en mi otro camino profesional.
Y entonces cuando yo llegué a la maestría, les comento esto como modo de anécdota. eh, en la maestría pues había personas así como yo, o astrónomos, o ingenieros, o personas más de la rama científica ahí, y habían también astrólogos. Entonces cuando fuimos a como el campamento a la universidad, estaba Soledad y varias personas más. Entonces pues ellos, digamos que me cogieron como conejillo de indias para hacerme mi carta natal, y yo pues nunca había... em, nunca había hecho eso. De hecho, yo con mi anterior yo era totalmente, rechazaba la astrología, era no solo astronomía, pero dado a la experiencia anómala que tuve, dije, bueno, la verdad, eh, puede caber mucho. Entonces, lo invisible no necesariamente significa que no existe, así como los átomos. Entonces, ellos hicieron ahí la carta natal, pero pues era modo ahí como de, ay, no, el ejercicio, hagámosle la carta a Natalia. La Y, carnicería astrológica. sí, y, y para mí, que soy ingeniera, pues fue una sorpresa gigante que de todo lo que me dijeron, la interpretación que dieron, para mí fue, le atinaran a un 80%. Entonces, eso en mi pensamiento científico, si uno está muy acostumbrado a la curva de distribución normal, donde si tienes una desviación estándar, si mínimo hay una, digamos, la variación es una desviación estándar, es 68%, dos desviaciones estándar pues más, y mucho de lo que se habla dentro del ámbito científico es pues mínimo al menos tener una variación de una desviación estándar. Entonces, cuando ellas me dicen cosas que ellas ni siquiera me conocían, nos conocimos ese día ahí, y que le atinen a quién soy yo, o mis comportamientos, o mis tendencias psicológicas, de actitudes, y le atinen a un 80%, pues yo dije, bueno, pues sí puede haber algo de estadística ahí. No va a ser algo predictivo preciso, exacto, pero es que en la ciencia en general tampoco se maneja eso. O sea, de hecho, se acepta que a una gran mayoría y se empiezan a determinar términos. Si en la curva de distribución normal es tanto, si es otro tipo de curva de distribución, entonces es tanto, pero realmente que llegar al 100% en ámbitos científicos no siempre es posible. Sí. Entonces, pues esa era como mi observación. No sé si Soledad quieres decir algo y luego... Sí, 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 que no, que de hecho hay astrólogos que se dedican a la cuestión estadística más precisamente. Yo lo apoyo mucho a que se haga. Voy a decir dos cosas, porque recién dije de que tengo mis dudas en respecto a esto y lo sigo sosteniendo, al mismo tiempo que quien está en ese viaje lo súper apoyo, porque ahora, por ejemplo, estamos en un momento de muchas traducciones y una voracidad técnica en donde pareciera que de vuelta caemos en esta trampa de que la astrología son técnicas solamente. Entonces, una revisión estadística me parece que es muy válida. En Argentina, por ejemplo, está Alejandra Eusebi, que ella es la directora del CABA, del Centro Astrológico de Buenos Aires, que viene de una familia de astrólogos muy importantes. Ella está mucho con el tema de la astrología y la ciencia. En España está Sergio Ribillo Corral, que también está en la línea del interés también de la astrología y la estadística, y estos son astrólogos, ¿no? No conozco, sé que los hay, pero no conozco ahora astrofísicos que estén interesados en la investigación de esta conexión de la astrología. No tengo nombres ahí. Sé que alguno hay, pero no tengo nombres. Respecto a la astrología y la investigación estadística, sí tengo nombres y son los que acabo de dar. Ahora, quienes estén por ahí en España, en Barcelona, Sergio Ribillo y Alejandra Eusebi van a estar ambos en Barcelona para el próximo Congreso de Astrología Ibérico, Congreso Ibérico de Astrología, que es ahora en junio, por si alguien se quiere acercar a hacerle preguntas, ¿no? Pero bueno, si no los pueden contactar y son muy apasionados por esto, así que yo creo que sin dudas los pueden contactar. Sí, Gracias. Marita, si quiere hacer su pregunta, tenemos otra pregunta en el chat.
podemos capaz consolidar estas dos preguntas Vale. y ahí nos despedimos Ah, todos. Martina. Y es una pregunta que por lo menos en lo que es en la investigación académica de la astrología y del esoterismo está muy viva en tanto cuáles son los métodos de investigación de estos términos, ¿no? Porque si no, volvemos al objeto de estudio un objeto, ¿no? Y contradice todo lo que estamos estudiando, ¿no? Pero eso por suerte está cambiando, por lo menos en el ámbito mío académico, se está cambiando, ¿no? Y hay los métodos de investigación, pero lo que dices está súper en línea con la alarma que a mí se me dispara, que como decía, aliento para ver cuáles son las técnicas, entre tantas técnicas ahora que se están traduciendo, cuáles pueden funcionar más bien. Esto, un propio astrólogo, digamos, lo puede ir viendo por la práctica, pero a mí la ñoñada me encanta, digamos, ¿no? En términos bueno, investiguemos, ¿no? Investiguemos, tratemos de, como comunidad, hacer ciertos acuerdos, ¿no? Em, entonces, sí, para mí la alarma también tiene que ver con esto de no volver el lenguaje simbólico un lenguaje lineal, ¿no? Porque si estadísticamente A, entonces B, porque ahí se saca la parte justamente adivinatoria, interpretativa de, de la astrología, ¿no? Pero la apoyo totalmente a quienes están en ese viaje, tipo, dale, 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 yo no estoy ahí, pero dale, dale, dale. Y esto me da pie, no sé, Fer, si quieres leer la pregunta tú, pero me da pie para la pregunta de Martín. Claro, sí, Martina, gracias por tu pregunta. Sole, cuando hablas de que el astrólogo debe tener una conciencia distinta para obtener la inspiración divina, ¿cuáles serían las prácticas espirituales para lograr esa inspiración? Entiendo que en muchas culturas hablan de ayunos y de meditaciones, pero ¿cuáles serían hoy en día estas prácticas? Siguen siendo la meditación sin duda. La meditación siempre fue tipo la base de estas prácticas. Eh, También los ayunos están vigentes al día de hoy. Yo creo que todas, en cierto sentido, siguen estando vigentes, y cuáles no, está bueno si las vamos recuperando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la práctica devocional de la astrología, ¿no? Rezar, vamos a decirlo así, cantarles himnos a los planetas. Esto es parte de purificarse, ¿no? Entonces la purificación necesaria para esos otros estados de conciencia tenía que ver con la meditación, con ciertos ayunos o determinados tipos de alimentación, ayuno de pensamientos también, ¿no? Y de determinadas, eh, bueno, sí, meditación, el rezo, la oración. Y también es una práctica de autoconocimiento, es decir, que esta perfección tiene que ver con un camino y una orientación ética, ¿no? Y acá está la otra orientación soteriológica de la astrología, la cual propone una orientación ética en el sentido de que este ascenso del alma a través de las planetarias, de las esferas planetarias, es sin duda moral, eh, en donde cada planeta en este aspecto doble está ligado a una virtud y un vicio, ¿no? Entonces, todas estas prácticas tienen que ver con purificarnos también de los vicios de estos planetas, sea la violencia en Marte o su virtud, el coraje, ¿no? Por decir, ¿no? Entonces, así cada uno de los 7 planetas tiene su vicio, ¿no? Entonces, esto también es purificar, y la purifica también el uso de plantas y el uso de drogas está presente, drogas en el sentido no peyorativo, lo digo, sino de sustancias que ayudaban a otros estados de conciencia. Está la evidencia del kipi que se fumaba, está la evidencia del kikion, que es una especie de LSD que se encontraron como parte de los cultos mistéricos, el uso de hongos en otras culturas chamánicas. Entonces, este tipo de sustancias también era participante de lograr otros estados de conciencia para la revelación. Esto se sigue practicando hoy. Yo creo que muchas de las prácticas hoy consideradas terapéuticas están asociadas a lo que podríamos decir prácticas rituales,
de la antigüedad. Sin duda, la práctica del sueño es una práctica divinatoria, también de comunicación con los dioses, no solamente con nuestro inconsciente colectivo, sino de guía de los dioses. Yo creo que una de las cuestiones, parte de la secularización de nuestra época respecto a estas prácticas, que al secularizarse, por ejemplo, una práctica que para mí es fundamental, tiene que ver con la oración, ¿no? Casi todas las, si no todas, por lo menos las que conozco, vías espirituales, algo que suelen enfatizar es el salirse de uno mismo, ¿no? Y si bien muchas de las prácticas terapéuticas las podemos ligar a prácticas mágicas rituales, en este sentido de purificación, y sin duda lo que tiene que ver con el autoconocimiento, queda mucho en el autoconocimiento y mucho en esta cuestión mucho más individualista, en donde el autoconocimiento no integra nuestro contexto, no solamente nuestro contexto directo, sino nuestro contexto cósmico, y ahí la astrología sí nos puede dar una, una ayuda en esto, pero a la vez también salirnos de nosotros mismos. Y acá la meditación y la oración son para mí grandes prácticas en la actualidad y, por ejemplo, no se suele rezar en una terapia psicológica, hasta donde sé, nunca me pasó. Pero sí hay una práctica devocional de la astrología. Entonces, estas son todas prácticas que hoy mismo podemos practicar. Eso sí, estas prácticas rituales, siguiendo la astrología, hay que saberlas practicar en el momento oportuno también, ¿no? Y los dioses pueden no hablar, ¿no? Parte de la predicción antigua es que, y bueno, quizás el dios no te habla, entonces no te puedo predecir, no es solamente una cuestión analítica, ¿no? Como decíamos, eso es interesante. Pero bueno, estas prácticas creo que están al día de hoy a nuestra mano, pero un poco también sumando a lo que tiene que ver con tu pregunta, en la contemporaneidad, sí muchas prácticas psicológicas, de hecho hay investigaciones en donde se habla de que la magia sobrevivió a través de la psicología, ¿no? Toda la práctica de imaginación activa, hay muchos que relacionan la imaginación activa, para mí dista mucho, en particular por la cuestión devocional de la teurgia, por ejemplo, pero bueno, sí que hay prácticas que las podemos asimilar, pero sí yo enfatizaría, sobre todo ahora y sobre todo en este individualismo tan grande en el que vivimos, salirnos de nosotros mismos en ese sentido, ¿no? Lo que nos lleva a estas prácticas más también devocionales, eh, y por las demás creo que están vivas, ¿no? Pero la meditación sí está en la base. Muchas gracias, Sole. Bueno, y yo, pues digamos, ya para hacer el cierre pues, del evento, que no se nos quede una pregunta de Enrique, pues que va a ir en línea de, digamos, casi del cierre también. Él pregunta, Sole, ¿qué nos puede recomendar a quienes queremos ser parte de este proceso en el que la astrología, la ciencia, la filosofía y lo espiritual se integren? ¿Qué hago? ¿Qué estudio? ¿A dónde me puedo integrar? No me basta esperar. Bueno, digamos para el término de conocer la filosofía, historia de astrología, pues recomendamos la maestría que nosotros hicimos en la Universidad de Gales Trinity St. David, pero abordas mucho más, entonces estoy enviando aquí, digamos, la página web y mi correo de la Scientific and Medical Network, porque justo ese es el objetivo de la organización. Esa es una organización inglesa que lleva más de 50 años trabajando en estos temas, justamente integrar todos estos temas, ciencia, espiritualidad, conciencia, salud, bienestar, filosofía. Entonces hay mucho, hay muchas investigaciones, hay mucho. Entonces te invito más bien si quieres me puedes enviar un correo, suscribirte al boletín si no te has suscrito, para que te llegue toda la información y me digas un poco más en específico si hay algo, una temática en particular y miramos con Soledad cómo te podemos responder a la pregunta. Pero pues si no se pierdan todos los próximos eventos porque hay muchos temas que se quieren, hay mucha gente investigando con maestrías, con doctorados, hay mucha gente
distintas organizaciones, no solo la Scientific and Medical Network. También pueden entrar, digamos, en esa página web, si dan al icono de la Scientific and Medical Network, pues está toda la información en inglés. Ahí manejan muchísimos más eventos en inglés, semanales, eso hay de todo. Y también de todo lo que se está haciendo en otras organizaciones y esto. Entonces, digamos que para concluir, pues los invito a el siguiente evento. Ya aquí les muestro. Se titula ¿Pueden nuestros seres queridos fallecidos comunicarse con nosotros? Se trata sobre una investigación multilingüe que se hizo en español, en francés, en inglés. De hecho, ahora lo están tratando de hacer también en chino. Y viene esta investigadora que lleva más de 30 años, Evelyn Lasser, que habla español afortunadamente. Entonces, a contarnos sobre esta investigación donde se encuestaron a más de 1000 personas sobre todo este tema de comunicaciones, como después de la muerte, de esas vivencias subjetivas de contacto con seres fallecidos. Entonces va a estar muy interesante, los esperamos y pues nada, pues primero agradezco a Soledad por la invitación, por tan interesante exposición. Muchísimas gracias a todos ustedes por participar. Nos alegra muchísimo que haya habido tanta participación, preguntas, comentarios. Muchísimas gracias a todos los que están de la Scientific Medical Network trabajando para el proyecto de abrir esto a una comunidad hispanohablante. Y a todos los que están viendo pues la grabación, muchas gracias por verla y apoyar esta causa. Entonces, pues nada, que estén muy bien y feliz noche, tarde para todos. Muchas gracias a todos y todas. Adiós.